Hemos hablado de muchos fichajes, hemos hablado de muchos equipos, pero hoy toca analizar el mercado de los tres descendidos. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Tenía muchas ganas de que llegara este momento de hablar de los tres equipos descendidos de Primera División a Segunda, de la Unión Deportiva Las Palmas, del Real Valladolid y del Club Deportivo Leganés, que estuvo a punto, es el que más cerca estuvo de salvarse, pero no consiguió ese objetivo ante el Real Club Deportivo Español, esa pelea última final. Y creo que son tres equipos que se están moviendo bien, que están haciendo cosas interesantes en este mercado de verano en general, y por tanto pues me apetecía mucho hacer este vídeo, como digo, y hablarlo y comentarlo todo en profundidad. Empezamos por el colista, el que más lejos estuvo y el que primero descendió la temporada pasada, que es el Pucela de Guillermo Almada, el entrenador uruguayo que da este paso a Europa a sus 56 años después de una importante trayectoria y éxitos en América. Es verdad que al club le costó ponerse en marcha más de lo esperado, porque además había sido el primer descendido y por tanto pues había tenido más tiempo para trabajar, pero aún así es verdad que aunque le costó, desde que lo hizo y oficializó esa llegada, ese fichaje de Víctor Horta para la dirección deportiva, creo que ha ido dando pasos y creo que está haciendo cosas interesantes y bastante lógicas en esta vuelta a Segunda División. Real Valladolid cuenta hasta la fecha con 7 incorporaciones. Una de las más destacadas es la de Guillermo Bueno, que llega al lateral izquierdo del Borussia Dortmund y además es el único jugador por el que se ha pagado un pequeño traspaso, un jugador joven y con potencial, igual que otros tantos. Por ejemplo, creo que es muy interesante lo de Julien Ponceau, el francés de 24 años que llega después de varias temporadas importantes en su país y que además, incluso hace bien poco, estaba en Primera División, en League One, y además en equipos que incluso rindieron por encima de lo esperado, que fueron interesantes y que le pusieron en la órbita de clubes todavía de mayor importancia, de mayor caché, a pesar de que, como digo, da este paso al Real Valladolid a segunda, pero que es que se llegó a rumorear que Víctor Horta, cuando estaba en Sevilla, ya estuvo interesado en este futbolista. También tenemos el caso de Guillermo Fernández, un portero por el que se habían interesado muchos equipos en la categoría. Llegó a decir el director deportivo que se habían interesado todos directamente en segunda, y es que no es para menos porque el ex portero del Betis, en este caso del Betis Deportivo, venía cuajando grandes actuaciones en primera ref y estaba claro que iba a dar el salto de una manera o de otra. Se llegó incluso a rumorear que el Betis podía llegar a contar con él para el primer equipo tras esos problemas que había tenido en portería. Al final ha ido firmando futbolistas ahí y esa plaza se ha acabado quedando imposible, pero aún así el club verde y blanco se ha guardado una opción de recompra para que en caso de que el Pucela ejerza esa opción que tiene de compra, pues el Betis pueda volver a contar con los servicios del portero. La experiencia de Iván Alejo, Mohamed Youaf o también Pablo Tomé, un futbolista que ha sido tremendamente importante en la historia tan impresionante del Club Deportivo Mirandés, que ha estado tan cerca de llegar por primera vez en su historia a Primera División. Y es que hablamos de un futbolista que era medio centro de primeras y que Litchi, el actual entrenador del Club Atlético Osasuna, le retrasó la posición en esa línea de tres centrales del Mirandés para ponerle de central por el medio muchas veces, también por los lados en alguna ocasión, y convertirse en un futbolista que ha sido súper importante, como digo, y diferencial en una categoría que ya conoce de su paso también por la Sociedad Deportiva Huesca. Así que hablamos en general de un centrocampista y también central, sobre todo evidentemente llega para esta posición porque es donde ha explotado, que es muy interesante y que creo que va a sumar bastante, sobre todo para la rotación. Y además, pues el caso, como digo, de Iván Alejo, la experiencia que asume el futbolista pucelano, que además es que es el único que supera los 25 años de los 7 fichajes. Es decir, está clara la política de Víctor Horta, sumar futbolistas jóvenes y con proyección, además en propiedad, y para, pues bueno, conseguir una revalorización y un equipo en general que baje esa edad y que pues se pueda convertir en un conjunto en general bastante completo a las manos
de Almada. Además, lo más importante, seguramente la salida más dura, está claro que ha sido la de Raúl Moro, que ha llegado al Ajax, un extremo tremendamente potente después de una temporada muy interesante en primera división, y que es verdad que es una pérdida dolorosa, pero que es que era evidente que la iba a tener que asumir, además consiguiendo una venta bastante buena bajo mi punto de vista. Así que bueno, este ha sido el mercado del Real Valladolid, a mi juicio. La verdad que está siendo bastante interesante, queda mucho todavía, queda casi un mes y aún más de una semana para el inicio liguero, así que seguramente se moverá más porque además lo necesita, pero creo que hasta ahora ha hecho cosas interesantes y que para el poco tiempo, entre comillas, que ha tenido, porque como digo, empezó tarde a oficializar tanto la llegada de su entrenador como del director deportivo, pues creo que lo está haciendo muy bien. Un poco más, si cabe, todavía se ha movido la Unión Deportiva Las Palmas, que ha oficializado a estas horas 9 fichajes, 2 más que el Real Valladolid, y además es que de estos 9, 7 son en propiedad, y es verdad que 2 de ellos son muy llamativos, como es el caso de Gese o de Jonathan Viera, que vuelven a la que fue su casa y que vuelve a serlo, los dos canarios, los dos futbolistas tan destacados, tan llamativos por su trayectoria. Veremos cómo están, evidentemente a su máxima capacidad pues probablemente sean interesantes, pero veremos cómo están, como digo, porque llegan después de una inactividad y después de años pues más complicados, evidentemente yendo a menos. Pero más allá de estos dos, otros 7 futbolistas, 7 además son en propiedad, 2 son cedidos, que este es el caso pues de Lorenzo Matucci, un pivote de 21 años bastante interesante, 3,5 millones de euros de valor de mercado tiene en Transfermarkt. Creo que esto habla bastante del jugador que ya es y del que puede ser. Si este jugador se lo puede quedar en propiedad la Unión Deportiva Las Palmas, pues me parecerá una operación seguramente bastante interesante, bastante llamativa, destacada. Igual que el caso, evidentemente, del central Sergio Barcia, que llega tras no jugar demasiado en Polonia, pero que hace poco más de un año se marchó del Club Deportivo Mirandés como un central de jerarquía, imponente, con una gran salida de balón, un jugador muy completo también, tanto defendiendo con metros a su espalda como en su propia área, y que en general pues cuajó una defensa muy interesante, una pareja de centrales junto a Pablo Ramón, jugador que ahora mismo está en el Real Club Deportivo Español. Arbelo y Recoba también son dos jugadores a tener muy en cuenta, dos futbolistas también jóvenes, porque creo que esa política también la sigue la Unión Deportiva Las Palmas, más allá, como digo, de la vuelta de Gese y de Viera, es que en general se ha movido con jugadores de talento joven, de potencial, y que pueden ser revalorizables, porque como digo, además, muchos son bajo el mando, bajo la propiedad actual ya del club. Además de esto, pues hay que mencionar sin ninguna duda el fichaje de Cristian Gutiérrez, lateral zurdo que llega después de 2 años bastante destacados en Ipurúa con la Sociedad Deportiva Eibar, y que ya la temporada anterior, hace ya 3, destacó mucho y fue súper importante en el Málaga. Además, un jugador que era extremo de primeras, un gran extremo, que al final se acabó reconvirtiendo a carrilero, retrasó un poco metros, retrasó un poco su posición, y al final se ha convertido en un lateral, es verdad que obviamente bastante largo, bastante profundo, muy ofensivo, pero que evidentemente atrás ha mejorado, ha ido creciendo, y que a sus 23 años, 24, pues es que también es otro jugador que hay que seguir mucho y que creo que da un salto de calidad en una posición que lo necesitaba, ¿no? Y luego también como broche final, lo de Edward Cedeño, 22 años, panameño, ex de la Sociedad Deportiva Tarazona, y que en esta última temporada con los turiasonenses en primera ref, pues ha sido tremendamente destacado y que ha hecho una temporada fabulosa en un equipo que ha sido de las grandes sorpresas en la categoría de bronce, y que ahora pues da ese salto, además también pagando un traspaso importante. En definitiva, hablamos de un mercado que creo que es bastante completo, sobre todo con apuestas bastante diferentes y atractivas, mirando el mercado nacional e internacional, mirando un poco abajo a primera ref, mirando también a segunda división, llevándose talentos también canarios, como es el caso de Arbelo. Bueno, creo que es interesante, son varias apuestas que es verdad que luego pues quizá sean futbolistas que les pueda costar más porque son jóvenes y que deben ir poco a poco, pero claro, teniendo una plantilla que ya tiene futbolistas de rendimiento inmediato y que ha mantenido bastantes jugadores de primera, que aunque hayan rendido mejor o peor, que hayan estado mejor o peor en la categoría de oro,
pues son futbolistas que evidentemente sí contaban para esa categoría, para primera, que se mantengan, pues también habla bastante bien de que tienen nivel para ser importantes en segunda, porque por algo estaban en primera. Así que en definitiva me parece que es interesante. Además, obviamente hay que hablar del caso de Moleiro, que ha sido uno de los futbolistas más top del equipo, un canterano que ha brillado, un futbolista con un techo tremendamente importante y que evidentemente era inviable que el club lo pudiese mantener tras ese descenso. 16 millones de euros ha dejado en las arcas de la Unión Deportiva Las Palmas, también como digo, siempre según Transfermarkt, y que es una baja dolorosísima, como también hay otras. El caso de Zilesen, por ejemplo, me parece bastante importante, aunque también pues parecía que era difícil de mantener. Veremos qué pasa con Mika Mármol, que también obviamente es muy importante. Han salido otros como Alex Muñoz, que aunque no estuviera tan bien en primera, era otro jugador que en segunda es diferencial. La salida de Maquena, de Javi Muñoz, bueno, son muchos nombres. Ha habido cambios en la plantilla, pero también se han mantenido otros, como el gran capitán, que además ha renovado, Alex Suárez. Y por supuesto, este no es fichaje, pero casi que lo podríamos contar como tal, porque no ha jugado mucho, no ha tenido mucha continuidad en esta temporada, pero evidentemente creo que Manu Fuster es otro jugador que tiene que ser absolutamente determinante esta temporada. Además lo hace igual que el Pucela, con un cambio en el banquillo, porque la llegada de Luis García tras esa época en el Real Club Deportivo Español, después de dar un salto tremendo desde Tercera Federación, pues también hay que destacarla. Los dos equipos de los que hemos hablado han cambiado de entrenador y también lo ha hecho evidentemente el tercero, que es el Club Deportivo Leganés, que ha oficializado ya hace tiempo evidentemente la llegada de Paco López, un entrenador que viene de muchos años importantes en el Levante y que estos últimos, pues tanto en Granada, que no acabó del todo bien la cosa, aunque se llevó otro ascenso, y esta última temporada sobre todo en Cádiz, que no ha sido tan positiva, a pesar de ello, pues es un entrenador contrastado y que creo que tiene nivel, obviamente, para demostrar, para ser importante y para hacer una buena temporada al frente del equipo pepinero. Hablábamos de 7 incorporaciones en el primer caso, hablábamos de 9 en el segundo y ahora pues parece que la cosa va de 2 en 2, porque ahora son 11 los anuncios que ha protagonizado el Club Deportivo Leganés. 11 fichajes que, contando también el caso de Lalo, que ha hecho una muy buena temporada en esa cesión al Albacete, pues es otro recurso más, otro nombre más a contar, porque evidentemente se queda en la primera plantilla del Leganés. Por tanto, serían 12. Todavía no ha acabado el verano y se habla de más fichajes, así que desde luego es el equipo que más ha cambiado la plantilla hasta ahora y que más ha movido en general la coctelera. Empezando por la portería, además de Soriano contamos con San Román como nueva llegada, el portero suplente de Dituro en esta última temporada en Elche. También en la defensa está Rubén Pulido, pero que en este caso no se puede contar con él porque tuvo esa desgraciada lesión en los primeros días con el Leganés en México en esos primeros entrenamientos. Además, pues también está Marvel, que llegó precisamente para sustituir a Pulido. Ignasi Miquel, son dos centrales estos dos últimos que a mí me dejan ciertas dudas. Creo que no han acabado de responder, ya no solo en esta temporada, sí en el caso de Marvel, porque era la primera en la categoría, no es un jugador que haya estado bien en Córdoba en esa primera llegada al fútbol profesional. Y luego pues tampoco demasiado Ignasi Miquel, un jugador muy de rachas, muy irregular, que tiene momentos interesantes y que por ejemplo empezó bien en esta segunda vuelta en el Levante, que fue a menos, pero que en general sí que es un central de área y que creo que no llega para ser tan importante de primeras, porque creo que no encaja tanto en la idea de Paco López, siendo un equipo tan agresivo, tan ofensivo de ir hacia adelante. Creo que Ignasi Miquel no encaja tanto en eso, sino que es un central más de esperar atrás y defender área propia, pero a pesar de ello a mí me sorprende este movimiento, como también de Marvel, que creo que es un jugador con potencial y que puede ir a más. Pues creo que todavía está verde y le falta un poco más de rodaje, un poco más de crecimiento todavía. También evidentemente hay que hablar del lateral derecho, que para mí aquí creo que es uno de los fichajes del verano directamente, como Rubén Peña, que llega después de muchas temporadas importantes en Club Atlético Osasuna, vuelve a la que fue su casa y con el equipo el Leganés, que ya consiguió el ascenso. El último anuncio, que fue el de Óscar Plano,
tras ese ascenso con el Elche. Futbolistas interesantes por fuera: Benjamin Paubels, extremo belga de 20 años que estaba en segunda división de su país. Y luego además pues otros jugadores como Andrés Campos, Figueredo, Alex Millán para la punta de ataque. Y uno que a mí me parece bastante positivo, como es el fichaje de Diaguará. Ya lo he mencionado en alguna ocasión, es un pivote por el que se han llegado a pagar traspasos muy importante de más de 20 millones de euros, y que aunque viene de unos últimos años más complicados, creo que estos 2-3 meses ha demostrado que está bien, que está perfectamente y que puede ser muy importante en un equipo de la categoría. De hecho, a mí es que no me habría sorprendido que hubiera dado el salto a primera, porque es que es un jugador que ya demostró muchísima capacidad en el Nápoles, en la Roma, es un jugador de otro nivel y que evidentemente, pues como digo, no estará en su mejor momento, pero es que todavía tiene 27 años, y es que en cuanto se le vio en esta segunda vuelta con el Eldense, es que rápido nos dimos cuenta y se vio que era un jugador que era de superior categoría, que estaba por encima del resto y que tenía más cosas, tenía más talento, más capacidad, sobre todo defensiva, física, porque es un jugador muy importante en ese sentido, dominante, y que creo que puede ser un recurso tremendamente importante para Paco López. Seguramente este sea el caso de los tres que más versatilidad, que más ha variado en cuanto a sus fichajes, en cuanto a edades, en cuanto a capacidades. Un equipo pues que ha mezclado bastante esa experiencia con esa juventud, que ha hecho apuestas interesantes tras una salida tan importante, pero que a su vez ha dejado un dineral como es Diomandé, un jugador, el extremo, que llegó desde el filial, que apareció en esa segunda vuelta y que fue determinante. A pesar de no poder conseguir el objetivo en primera, demostró que era un jugador con unas condiciones tremendas, pero claro, había jugado apenas 10 partidos y el Leganés ha conseguido llevarse los 20 millones de euros que tenía de cláusula de rescisión tras ese fichaje del Leipzig. Así que en definitiva, para cerrar, hablamos de tres equipos que han cambiado de entrenador, que han movido bastante su plantilla, sobre todo este último, y que creo que han hecho cosas bien, pero que todavía les falta a los tres. Porque, por ejemplo, creo que el más interesante podría ser el Real Valladolid, pero a su vez seguramente sea al equipo que más le falta, porque todavía tiene que moverse más y cerrar la plantilla. A su vez, el Leganés creo que se ha movido más, pero creo que hay futbolistas, hay fichajes que me dejan más dudas. Y luego estaría el caso de Las Palmas, que quitando esos dos fichajes que veremos cómo salen, como son el de Jonathan Viera y Gese, pues se ha movido muy bien, pero varios de estos fichajes son apuestas que pues seguramente a medio o largo plazo puedan ser muy top, pero que a corto pues dejan todavía alguna que otra duda. Así que veremos cómo acaba el mercado de nuestros tres equipos. Creo, como digo, que lo están haciendo bien, pero a su vez creo que no están ni mucho menos demasiado por encima del resto de los otros 19 equipos en la categoría. Creo que ninguno de los tres es tan dominante como por ejemplo podrían haber sido otras temporadas. Recordamos, creo que a todos se nos viene a la cabeza el caso reciente de hace pocos años, como fue del Real Club Deportivo Español o del Mallorca. Creo, por ejemplo, pues que ninguno de estos tres lo es, o por lo menos hasta ahora no creo que lo sea. Por tanto, este es mi análisis, esta es mi opinión sobre estos tres equipos: Club Deportivo Leganés, Real Valladolid y Unión Deportiva Las Palmas. Si os gusta este vídeo, haremos lo mismo, pero con los cuatro equipos que han ascendido a la categoría: el caso de la Cultural y Deportiva Leonesa, del Ceuta, la Real Sociedad B y el Andorra, y también de los tres que han ascendido a primera división, en este caso, como es el Elche, el Levante y el Real Oviedo. Así que espero que os haya gustado. Dejadme por los comentarios, como siempre, que siempre se agradece, lo que más os ha gustado y lo que creéis que más pueden mejorar estos tres equipos. También, si os gustarían esos vídeos, como os digo, qué otros contenidos también os gustaría ver. Y nos vemos en la próxima.